hermanos en este día. Es un gozo poderles saludarles en el amor del Señor en esta serie de cartas de amor para la esposa. Y en esta ocasión voy a iniciar con la lectura de la palabra en Proverbios capítulo 13, verso 20, donde la palabra del Señor nos dice así: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Esta es Reina Valera. Ahora le voy a leer este mismo verso, pero en la traducción lenguaje actual. Quien con sabios anda, a pensar aprende, y quien con tontos se junta, acaba en la ruina. Esta segunda versión es un poco más fuerte, pero me recuerda a mi niñez, ¿no? Cuando decíamos, ¿con quién te juntas? O júntate conmigo, ¿no? El consejo de la palabra del Señor en este día nos dice: el que anda con sabios va a ser sabio. Y en esta ocasión esta carta lleva por título: ¿dónde y con quién andas? El andar, hermano, el significado de andar es trasladarse de un lugar a otro o dando pasos utilizando algún medio para ello. También andar es tomar parte, es ocuparse o entretenerse en algo o con alguien. Es obrar de una manera determinada o pasar el tiempo. Hay diferentes significados, pero al final de cuentas es lo mismo. Podemos decir entonces que andar es involucrarse con alguien más, es pasar el tiempo conviviendo con dicha persona. El consejo del amado para la desposada en esta ocasión es, hermano, mira y considera con quién andas. Los mexicanos somos muy de los dichos, y precisamente hay un dicho mexicano que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. La palabra nos dice: el que anda, el que camina, el que convive, el que se involucra con personas que llevan el conocimiento a la vida práctica, esos son considerados sabios. Pero le voy a recalcar esta parte: el que anda, el que camina, el que convive, el que se involucra con personas sabias, que son aquellas que llevan el conocimiento a la vida práctica, eso te va a ayudar también a ti. Ahora, no quiere decir, hermanos, que nosotros no vamos a convivir con todas las personas. No significa esto. Debemos dar testimonio a los que nos rodean de que nosotros somos cristianos, de que somos hijos de Dios, con nuestra forma de vivir. Pero ya el andar, el convivir, el involucrarse, como dice la palabra, el que anda con, el que convive con, el que da pasos con, hermano, eso ya es diferente. El andar con personas sabias nos va a ayudar en el momento que necesitemos un consejo. La Biblia, hermanos, es clara al respecto, y en relación a esto nos da el ejemplo de un rey joven que necesitaba un buen consejo para poder reinar con sabiduría como lo hizo su padre. Estoy hablando de Roboam, el rey joven, un rey inexperto, que al morir su padre Salomón, hermano, pues él estaba muy tierno, era inexperto, como lo acabo de mencionar. Por lo tanto, él necesitaba buenos consejos para poder sacar adelante el reino que su padre Salomón había dejado. En primer libro de los Reyes, capítulo 11, verso 43, nos dice la palabra del Señor, hermano, que Salomón murió, dice la Biblia así: y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Recordemos que en la antigüedad, en la época de los reyes de Israel, hermano, cuando un rey moría, quien heredaba el trono eran sus hijos. Y en este caso, cuando muere Salomón, hermano, quien le sucede en el reino es su hijo Roboam.
Y es bien contrastante todo esto. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento que Salomón fue el rey más sabio, inclusive hoy en día en la historia universal es reconocido como el hombre más sabio de la tierra. Y bueno, sin embargo, hermanos, dejó al pueblo un poquito en decadencia, hermano, y cuando Roboam, su hijo, le sucede en el trono, hermano, vemos nosotros que él necesitaba buenos consejos para poder reinar. A Roboam, vuelvo a repetir, hermano, se le conoce como el rey inexperto. Él era joven y cuando se le presenta, hermano, la petición de su pueblo, hermano, él necesitaba pedir consejos a personas sabias. Mire, le voy a leer una parte de la escritura. Esta carta de amor del día de hoy, ¿dónde y con quién andas? Está dividida en dos partes. Hoy le voy a hablar de la primera parte, pero las dos partes están enfocadas en Roboam. Dice la Biblia que cuando Salomón muere, Roboam sube al trono, le vuelvo a repetir, y dice la palabra del Señor que, hermano, cuando el pueblo viene a él, dice la Biblia en Reyes, que vinieron a él y le dijeron: Roboam, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. O sea, hermano, el pueblo estaba subyugado, el pueblo estaba pagando de más, el pueblo estaba con pesadas cargas, y cuando el pueblo ve que Roboam sube al trono que su padre Salomón le había dejado, el pueblo con esas cargas pesadas, el pueblo con el yugo que estaban, hermano, vienen, mandan a un representante llamado Jeroboam y la congregación de Israel, y bueno, van y hablan con Roboam y le dicen: ve y aboga por nosotros. Y bueno, van y le dicen al rey: por favor, disminuye algo de la dura carga que tu padre nos dejó, del yugo pesado que puso sobre nosotros. Y vea, aquí hay algo muy especial: disminuye la carga, quítanos el yugo, y a cambio de eso nosotros, Roboam, te serviremos. O sea, era un pueblo noble, era un pueblo que estaba sufriendo, hermanos. Y le vuelvo a repetir, van con Roboam, y él les da una respuesta muy sabia y muy atinada hasta este momento. Él les contesta: vayan, y de aquí a 3 días vuelvan a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo. Es aquí donde, hermano, es importante que nosotros tengamos mucho cuidado. ¿Dónde y con quién andamos? Entendamos esa palabra de andar, con quién convivimos, con quién, vamos a utilizar el término coloquial, con quién nos juntamos, con quién andamos. Roboam se acerca porque sí necesitaba un sabio consejo, y se acerca a los ancianos de su pueblo, a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y él se acerca con humildad de corazón hasta aquí Roboam y les dice: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Hermano, es muy hermoso y es muy importante que nosotros sepamos pedir consejos. Es necesario en nuestro diario vivir que pidamos consejos. Hasta aquí nosotros vemos, hermano, que Roboam se acercó con el grupo de ancianos, con un grupo de experiencia, con un grupo que había estado también con su padre. ¿Por qué es importante que pidamos consejos, hermanos, cuando no sabemos cuál es la dirección? Claro que tenemos la ayuda de Dios, claro que tenemos la palabra del Señor, pero el título es: ¿dónde y con quién andas? Es importante ver con quiénes nos relacionamos nosotros. Proverbios 11:14 nos dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Donde no hay dirección sabia, hermano, vamos a perder el rumbo, vamos a perder el camino.
Pero en la multitud de consejeros va a haber seguridad. Vamos a encontrar la palabra adecuada para nuestras vidas. Vemos también otro ejemplo nosotros respecto a recibir consejos, hermano, pero de personas adecuadas. Vemos nosotros en Éxodo cuando Jetro viene a encontrar a Moisés en el desierto, ¿no? Y ve todo el trabajo que está haciendo Moisés con el pueblo, porque el pueblo era numeroso, y Jetro le da un buen consejo a Moisés respecto al pueblo, y le dice: Moisés, tú te estás, en otras palabras, te estás desgastando mucho, coloca jueces que te ayuden, coloca gente, líderes dentro del pueblo en el desierto, para que atiendan a los grupos, y cuando sean problemas más graves, entonces sí que te los hagan llegar a ti. Jetro aconsejó muy bien a Moisés, hermano. Vemos nosotros que sí es importante recibir sabios consejos. Ahora, hermano, ¿dónde y con quién andamos? En estos días de pandemia, en estos días donde no nos hemos congregado como iglesia en un lugar, hermanos, estamos a merced de aquellos consejeros que no son sabios. Yo le recomiendo en el nombre del Señor, hermano, que recapacitemos en este día y pensemos dónde y con quién andamos. Porque, hermano, yo le vuelvo a repetir, no que no tengamos relación con la gente. Claro que nos debemos relacionar con la gente de este mundo para darles testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Sin embargo, hermano, sí necesitamos analizar dónde y con quién estamos. Regresamos a Roboam. Entonces, cuando él va y pide consejo, porque él sabía que era necesario pedir consejo, hermano, los ancianos le dan un buen consejo. ¿Por qué los ancianos? Porque era gente de experiencia, porque era gente madura, porque era gente que estuvo al pie de Salomón, estuvieron ayudando al padre de Roboam. Y vea lo que estos ancianos le aconsejaron a Roboam. Le dijeron: mira, Roboam, si tú eres hoy siervo de este pueblo y les sirvieres y les dieres buenas respuestas, buenas palabras, háblales bien al pueblo, sírvele a tu pueblo. Ellos, si tú haces eso, Roboam, en otras palabras están diciendo, si tú eres humilde con tu pueblo, si tú les sirves con honestidad, si tú les das buenas palabras al pueblo, ten la seguridad, Roboam, que este pueblo te va a servir y va a ser fiel y leal siempre. Siempre. Hermano, y es que esta parte del servicio es muy importante. Es muy importante, hermanos. Más adelante nosotros vemos el ejemplo del mismo Señor Jesús en Mateo 20:28. El mismo Jesús nos dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Los ancianos a Roboam le están dando un buen consejo. Si era el rey, si él era el elegido, pero hermanos, en el lugar donde nosotros estemos, el lugar de liderazgo que ejerzamos, sí necesitamos estas bases fundamentales. Servir en el lugar donde estamos, pero con humildad, servir al pueblo. Este consejo que los ancianos le dieron fue muy bueno, porque el mismo Señor Jesús utilizó es esto del servicio, hermano. Yo no vine para ser servido, vine para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Pero también el apóstol Pablo en Romanos 12:11 nos dice: en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Y cómo servimos al Señor? Sirviendo a la gente. Hechos 20:19, en relación al servicio, nos dice: sirvamos al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Y pruebas que han venido sobre nosotros están hablando, hermanos, los discípulos. Están diciendo: nosotros hemos servido al Señor con toda humildad, hemos servido con muchas lágrimas, con pruebas.
que han venido por las acechanzas de los judíos que en ese tiempo eran enemigos acérrimos de los apóstoles. Hermano, nos damos cuenta que para ejercer un ministerio, un liderazgo, inclusive en la vida diaria, para ser una buena esposa, para ser un buen esposo, para ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo, una buena hija, una buena suegra, una buena nuera. En las áreas que tú te desempeñes necesitamos buenos consejos. Por eso la carta del esposo es ¿dónde y con quién andas? Porque todos necesitamos consejos. Yo le acabo de mencionar el área del servicio. Hermano, y cuando nosotros vemos que a Roboam se le da este consejo, dice la palabra del Señor que los ancianos le dijeron a este rey joven: sirve a tu pueblo con humildad, diligente, como decía Pablo, ¿sí? Sé sabio, sé entendido, sirve a tu pueblo y ten la seguridad que este pueblo te va a ser fiel. Pero el verso 8 de Primero de Reyes nos dice: pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Pero esto lo veremos la próxima semana. Quiero terminar en este día, hermano. Cuán importante es que analicemos, veamos dónde y con quién andamos. Veamos la importancia a quién pedimos consejos, porque muchas veces, hermano, el consejo que nos da una persona sabia de experiencia no es de nuestro agrado. En este caso de Roboam, como que por su misma inexperiencia. El consejo de los ancianos era bueno, pero él no le agradó, dice en la Biblia, pero no le agradó el consejo de los ancianos a Roboam. Y se fue y volteó su mirada hacia otro grupo de consejeros y se fue con los más jóvenes. Pero esto lo vemos la próxima semana. Dios les bendiga. La carta de amor para este día es: ¿dónde? Esposa, ¿dónde andas? ¿Y con quién andas? Hermanos, tengamos mucho cuidado dónde andamos y con quién andamos, porque le vuelvo a repetir lo que dice Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será. Si tú en estos días andas con sabios, hermano, pronto regresaremos a las iglesias y notaremos que has adquirido más sabiduría y conocimiento. Pero dice la segunda parte, hermano: mas el que se junta con necios será quebrantado. Yo te dejo esta palabra en tu corazón. Analiza tu vida, analicemos nuestro corazón. ¿Qué consejos estamos escuchando? Y la próxima semana veremos la segunda parte, que se cumple lo que dice la palabra del Señor. Dios les bendiga. Siempre es un placer compartir la palabra con ustedes. Disfruten su semana y analicemos y pensemos en nuestro corazoncito con quién